Hola, bienvenidos a nuestra clase de lengua materna. El día de hoy seguiremos viendo nuestro tema sobre las obras de teatro. Para ello estaremos realizando las páginas 168 y 169 de nuestro libro de lengua materna santillana. Espero que estén listos. Lo primero que vamos a hacer es poner la fecha del día de hoy en ambas hojas. Dice: bienvenidos al teatro. Número 1. Lee el texto, ilústralo y subraya la respuesta correcta. Tenemos que leer este texto, ilustrarlo de este lado y subrayar la respuesta correcta a lo que nos están preguntando de este lado. Leamos. Gepetto. Gracias, hada buena, al fin tengo un hijo de verdad. Pinocho ya no es de madera. Hada buena. De nada, pero Pinocho deberá portarse muy bien, y si no es así, le crecerá la nariz. Pinocho. Papá Gepetto, soy un niño de verdad, voy a bailar porque estoy feliz. Lo primero que tenemos que hacer es ilustrar de este lado. Ya he leído, ilustrado el cuento, o bien el texto literario. Ahora lo que debo de hacer es subrayar la respuesta correcta. ¿De qué trata el texto anterior? A. De lo contento que está Gepetto porque Pinocho es un niño de verdad. B. De cuando Gepetto estaba muy triste porque deseaba tener un hijo. La respuesta correcta, como ustedes sabrán, es: de lo contento que está Gepetto porque Pinocho es un niño de verdad. Entonces vamos a tomar un color y subrayar la respuesta correcta. El siguiente dice: ¿cómo se organiza la información? A. Mediante párrafos que cuentan lo que se les ocurre a los personajes. B. Mediante diálogos. Los personajes dicen lo que sienten y piensan. Si nosotros observamos, ponen el nombre del personaje, 2 puntos, y a continuación lo que ellos están diciendo. Es decir, el diálogo. Lo que ellos dicen se llama diálogo. De manera que están organizados mediante diálogos. Los personajes dicen lo que sienten y piensan. Vamos a subrayar la respuesta correcta. Leamos qué aprenderemos. Las obras de teatro son textos literarios escritos en diálogo para ser representados en el escenario, con actores que interpretan a los personajes. Esta representación del texto puede realizarse en teatros, escenarios improvisados o al aire libre. Las obras de teatro cuentan las historias con diálogos y acciones. En ellas puedes hablar casi de cualquier tema, incluso hacer adaptaciones de cuentos y otros textos para representarlos en escena. Las obras de teatro se estructuran en 3 momentos: inicio, donde conoces a los personajes; desarrollo, cuando los personajes tienen aventuras; y desenlace o final, con el que termina la historia. Nos están diciendo que las obras de teatro son textos literarios, textos que nos sirven para divertir y entretener, que están escritos en diálogo para ser representados en el escenario. En diálogo quiere decir que nos van a decir qué es lo que opina o qué es lo que piensa o dice cada personaje. Están escritos en diálogo para ser representados. Si no estuvieran escritos como en este caso, en diálogo, no sabríamos qué tiene que decir cada personaje.
y entonces la persona encargada de representarlo no sabría qué decir. Esta representación del texto puede realizarse en teatros, escenarios improvisados o al aire libre. Es decir, que una obra de teatro puede ser representada en diferentes lugares. Las obras de teatro cuentan las historias con diálogos y acciones. Nos van a mostrar lo que dice cada personaje, como en este caso, y también cómo deben actuar. En ellas puedes hablar de casi cualquier tema. O sea que podemos hacer una obra de teatro de un tema triste, de extraterrestres, de aviones, de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. E incluso hacer adaptaciones de cuentos y otros textos para representarlos en escena. Cualquier historia que ustedes quieran la pueden representar en un teatro. Como ya habíamos visto, las obras de teatro se estructuran en 3 momentos. Es decir, tienen inicio, desarrollo, desenlace o final. Pasemos a la siguiente hoja. Número 2. Completa las oraciones. Las obras de teatro son... Y después tenemos una línea y dice de este lado, literarios. Si recordamos lo que hemos leído, sabremos que las obras de teatro son textos literarios. Una obra se escribe para ser una línea en escena. Una obra se escribe para ser representada en escena o actuada en escena. En las obras de teatro, las historias se cuentan mediante diálogos y acciones. En una obra de teatro, hay una línea, representan a los personajes. ¿Quiénes representan a los personajes? ¿Cómo se llaman aquellos que actúan en la obra? En una obra de teatro, los actores representan a los personajes. Finalmente dice, en el inicio de la obra se conoce a quienes conocemos al principio de una obra. Escribiremos personajes, ya que al principio de la obra se presentan a la mayoría de los personajes. Número 3. Lee el diálogo y responde. A partir de aquí, ustedes lo realizarán de tarea. Aún así, lo leeremos para que sepan qué es lo que deben de hacer. Caperucita. Hola, abuelita. Se acerca a la cama donde el lobo está disfrazado con el camisón y la gorra de dormir de la abuelita. Como vemos, viene el diálogo y vienen también entre paréntesis, que son estos, cuáles son las acciones que debe realizar el personaje. El actor que tenga que realizar a Caperucita se va a acercar a la cama donde está el lobo disfrazado con el camisón y la gorra de dormir de la abuelita, mientras dice hola abuelita. Lobo, fingiendo la voz tierna de la abuelita. Hola hijita, pasa. Caperucita. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Lobo, son para verte mejor. Caperucita. Pero abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Lobo, son para oírte mejor. Caperucita. Pero, ¿qué manos tan grandes tienes? Lobo, son para abrazarte mejor. Caperucita. Pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Lobo, son para comerte mejor. Y hasta aquí termina nuestro escrito de la obra. Leamos qué es lo que nos preguntan de este lado. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son las personas
que van a aparecer en nuestra obra de teatro. ¿Quiénes actúan en nuestra obra de teatro que está escrita aquí? De este lado lo van a escribir. ¿Qué pasa en el texto? Nos están preguntando ¿cuál es la situación que se nos presenta en la obra de teatro? ¿Qué pasó? Bueno, eso lo van a contestar de este lado. ¿A qué parte de la obra corresponde el fragmento? Nos están preguntando de este lado si lo que estamos leyendo es parte del inicio, del desarrollo o del final. Si ustedes piensan que es el inicio, escríbanlo. De igual manera, si piensan que es el desarrollo o el final. Y nuestra última pregunta es, ¿conoces el cuento en el que sucede esta acción? ¿Cómo se llama? Si ustedes conocen el nombre de este cuento, pónganlo de este lado, porque aunque es un cuento, se está representando como una obra de teatro. Tal vez ustedes lo hayan leído en muchas ocasiones como cuento, pero en este caso, como vienen los diálogos y las acciones que tienen que hacer los personajes, es un texto literario que corresponde a una obra de teatro. Eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. No olviden que si tienen alguna duda lo pueden comentar para que lo resolvamos. Y bueno, no olviden revisar su correo electrónico para revisar cuáles son sus tareas y que me las puedan enviar y yo revisarlas. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto.